Radio, la voz psicoanalítica del mundo. De profundizar al respecto de qué es un padre. Ay, me parece muy bien. Bueno, primero que nada voy a darle la bienvenida a mi colega. Mi colega estuvo fuera por una necesidad urgente, familiar, ¿sí? Que no hemos todavía platicado con él, no hemos podido cambiar impresiones, ¿sí? Pero nos dio mucho gusto que estuviera ya de regreso, de retorno acá. Y no podemos negar que su voz es excelente. Entonces nos gusta su voz para que presente a Freudiana Radio ahora en esta modalidad. Porque él estaría estrenando. Estaría estrenando esta modalidad de la filmación, que hemos tenido nuestros errores, nuestras fallas. Afortunadamente las personas que nos escuchan nos dicen, no se oye, está muy bajo. Y bueno, pues seguimos porque ni siquiera podemos resolver eso, porque no tenemos un técnico, tenemos un sujeto comprometido en que esto se realice. Entonces, a mí me gusta, sí, decir que el centro es eso, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es el esfuerzo, el conjunto de las relaciones amorosas entre todos los miembros. Por eso no tenemos un especialista aquí para que mueva las cámaras y las ponga. No, esto lo hace otro colega nuestro. Bueno, bienvenido Germán, ya platicaremos al respecto de qué ha pasado con este evento dramático de su familia, pero adelante, no basta un día, estoy totalmente de acuerdo. ¿Usted qué piensa? Sí, que algo como lo que hemos estado trabajando acerca de lo que es un padre, es primordial para cualquier persona. Convulsos, primero que nada, por todo lo que se está dando a nivel mundial, y también por lo que se ha ido proponiendo, que era algo que usted nos fue introduciendo, doctora, acerca de si había un padre para homosexuales, para lesbianas, sobre lo que se nombra como diversidad sexual. Así es. Bueno, entonces, no basta un día. ¿Qué piensa usted? Estoy tomando a mis colegas de las orillas. ¿Qué piensa usted? Pues ciertamente no. En la investigación que he estado haciendo, profundizando en Freud, creo que justamente la cuestión del padre abre toda la situación psíquica de un sujeto desde lo fundamental. Entonces, por supuesto que no va a ser necesario, suficiente un día. Nos van a faltar más bien, yo creo que programas de radio para cuando uno se mete realmente a lo complejo de este término que hemos que lo hemos trabajado también como mito, como lo retoma Freud en cuanto a lo que dice de la verdad psíquica del sujeto. Y me encontré con una frase pequeña de Freud que dice que es lo fundamental de la vida sexual infantil del sujeto. El padre. El complejo de Edipo. Bueno, y el padre. No es I. Bueno, entonces el padre. Sí, el complejo de Edipo, ¿sí? Ya es una construcción freudiana. Claro. Pero él se inspira ¿en qué? En el mito, doctora. En el mito. Cuéntenos del mito. ¿Qué ha investigado del mito? ¿Qué he investigado del mito? A mí se me hace usted que es bien mitómano. Que invariablemente, y creo que de ahí lo retomo, sí, que pese a que socialmente o comúnmente el mito se ha tratado de degradar a un punto
de historia fantasiosa, el mito desde Freud toma una parte de lo real que es encarnado en todas las personas, y que a partir de eso se puede gestar esto que ha pasado en la cultura, que en cierta parte dentro del mito dice es posible que el amor haya pasado como componente de la cultura dentro de este mito que lo retoma Freud para hablar de la horda primordial, del padre y de estas dos psicologías que desde el principio él señaló. Que había dos psicologías, y qué bueno que nos lo recuerda. Muy bien, doctora, ¿quiere usted decir algo? Sí, doctora, cómo cómo en el complejo de Edipo es fundamental y estructurante para el ser humano, sobre todo en las relaciones amorosas. Sobre todo, sí. Pero no podemos dejar de pensar, ¿no? ¿Vale? Lo terriblemente complejo que es el psicoanálisis todo. Sí. Todo. ¿Sí? Nos cuesta verdaderamente la pasión de vida. Sí. Si nosotros estamos aquí es porque somos unos apasionados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal la complejidad? Bueno, de hecho el complejo de Edipo es de los fundamentos del psicoanálisis que más criticado ha sido. Primero, porque creen que Freud lo inventó cuando el mito de Edipo es de Sófocles. Entonces no es una historia que Freud haya inventado. Él lo retoma del mito de Edipo de Sófocles, y hay una cuestión. En la interpretación de los sueños, Freud dice algo que es genial, que solamente porque exista un sujeto que es capaz de crear un mito como el mito de Edipo, es porque en él eso fue una vivencia, y que así como eso le ocurrió a Sófocles, nos ocurre a todos, inclusive constantemente en los sueños. No, es que, a ver, alabío, alabao, no, que nos los quiten si pueden, ¿no? Sí. Bueno, y viene a ser una parte constitutiva de las relaciones sexuales de los seres humanos. Constituyente y constitutiva, el complejo de Edipo. ¿Usted quiere decir en qué consiste? Sí. De memoria. Bueno, el complejo de Edipo nos lo presenta en su forma positiva y en la forma negativa. La forma positiva es la rivalidad hacia el sexo opuesto y un amor sexual por... Sí, no, la rivalidad por nos cuesta trabajo. La rivalidad por el mismo sexo y una atracción sexual por el personaje del sexo opuesto. Esa es su forma positiva. En la forma negativa, el progenitor del mismo sexo se presenta como objeto sexual, y el sexo opuesto como rival y al que desencadena celos. La probamos, ¿no? Sí. Digo, sí, a coro. Pero es verdad. Estos ejercicios los tenemos que hacer frecuentemente porque es tal y tan avasallante todo lo que tenemos que atender al mundo que nos toca vivir, la época. Bueno, yo tengo una idea de la época, a mí me parece una época fascinante, porque cuando no nos apalean por aquí, nos apalean por acá, y cuando no nos ponen, digamos, situaciones de disyunción muy impactantes. A ver, recordemos lo último que estuvo en nuestras vidas con una intensidad bestial. En 14 días te mueres. Sí. En 14 días la muerte estará en ti, en tu ser, y abandonarás este planeta del cual te quejas. Pero lo vas a abandonar en 14 días. Bueno, era definitivamente una idea persecutoria, muy difícil, es más, imposible de digerir. Sí. ¿Qué pasó en toda la sociedad mundial? ¿Sí? Para que no te mueras en 14 días, tienes que aislarte de todo y por todo.
Pero es que, ¿cómo? ¿Cómo qué? Pues que, ¿cómo? ¿De comer? ¿Y cómo? ¿De cómo le voy a hacer? ¿Sí? Personas aquí en México que tienen un departamento o una forma, digamos, de casa, digo forma, porque eso tuvo que llegar a las casas que están construidas en las ciudades perdidas, en todo lo que nadie quiere hablar de eso porque no es correctamente político, ¿no? Entonces, correctamente político, nos olvidamos de todo eso. Pero la realidad es que yo veía a los valientes personas que trabajan en la basura y que tocaban la campana y que decían, ¡la basura! ¿Sí? Yo decía, bueno, pero esto es hermoso. ¿Por qué hermoso? Por la alegría con la cual ellos recorrían las calles de la colonia o las calles, digamos, de los negocios cerrados. La ciudad quedó muerta completamente. Es decir, fue un impacto verdaderamente, no necesitamos que nos echen bombas. Fue un impacto de sentir la muerte, ¿sí?, cercana, que podía suceder. Pero esta gente de la basura, ¿sí?, no. Ellos tenían su campana. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Le dijo, oiga, ¿no tiene miedo del COVID? No, hombre, esos son inventos de los presidentes y de los políticos. Eso no es cierto. Ya estaríamos todos enterrados. Bueno, ¿cuál es la vivencia ahí? Qué bueno que uno se relaciona con la gente que le recoge la basura, ¿no? Porque hay un despotismo en México de la gente de cierto nivel socioeconómico, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, el oírlo de, no, son puras mentiras, no le crea, ¿sí? Y que definitivamente nos hacía mucho más agradable y mucho más tranquilizadora esa fuerza de ánimo que tenían estos hombres de la basura, ¿sí? Y que definitivamente ellos seguían pasando y haciendo su labor, tocando la campana y recibiendo, ¿sí?, pues la propina que se les puede dar. Pero yo me quedé sorprendida, admirada de la disposición. Pero no solamente estaba, digamos, con las personas de la basura. Muchas gentes siguieron trabajando normalmente porque lo que decían ellos no es verdad. Ahí tenemos un evento psíquico. Sí. Ahí tenemos ya una salvación de todos los proyectos de destrucción a la sociedad a como está organizada y de autodestrucción, ¿sí? La posibilidad de que un sujeto no crea. La posibilidad salvatoria de que un sujeto diga, no es cierto. Son manipulaciones del Estado, del gobierno, sí. Semejante acto de libertad frente a una masificación de la alarma por la pandemia. Es decir, uno que diga no creo, no es cierto, es pues un acto temerario hasta cierto punto. Es decir, es ver en vivo y a todo color la subjetividad, cómo se distingue en determinado momento frente a una masa. Entonces todavía tenemos salvación, claro, en todos los que como psicoanalistas creemos precisamente en que el ser humano tiene un poder de vencer lo peor, las peores amenazas, simplemente con que en su subjetividad no haya una creencia, no haya una aceptación, ¿sí? Y además a mí me animaban, no le crea, señoras, usted sea feliz, nosotros le vamos a recoger su basura siempre, aquí vamos a estar con usted. Caramba, qué pueblo, ¿no? Sí. Qué cosa tan hermosa. Bueno, ¿qué podemos avanzar en relación entonces a lo que nos sentencia el complejo de Edipo? ¿Quién lo quiere repetir para que nuestro público lo tenga muy presente? De cómo se constituye, de cómo, digamos, psíquicamente, el ser humano va desarrollando, ¿sí?, todas estas creaciones psíquicas.
y que el psicoanálisis ha pasado por, ay, no es ciencia. Bueno, cuando justamente lo que hace Freud en el proyecto de psicología, ¿sí?, que va a crear una psicología de ciencia natural, ¿sí?, para neurólogos. ¿Por qué? Pues porque los neurólogos no podían llegar a donde él, como neurólogo, quiso llegar con la psicología de su tiempo. Definitivamente negaban, ¿sí? Hay una verdad con la que Freud se va a enfrentar, con lo que hace Charcot, ¿sí?, en relación a utilizar la hipnosis para demostrar, ¿sí?, que el síntoma histérico existe bajo una convicción de la conciencia, porque la hipnosis es en la conciencia, ¿sí?, bajo la conciencia, y que las mujeres pueden llevar a cabo, pero también hubo hombres histéricos. Sí. Lo que sí yo no recuerdo que hubiera tenido en el análisis que hacía Charcot en la Salpêtrière, no vi nunca que presentara un hombre que también se arqueara. No. ¿No, verdad? No, mayoritariamente eran mujeres. Mayoritariamente sí. eran mujeres. Bueno, pero también pudo demostrar que una mujer absolutamente fuera de la afección llamada histeria podía ser hipnotizada y repetir, ¿sí?, por orden hipnótica el acto del arqueo. Después Freud, muy sentado, muy observador, dijo, bueno, pero esa posición de arqueo no es cualquier posición. Es una posición definitivamente muy representativa de algo más, de un plus que se está manifestando en el cuerpo. ¿Sí? Bueno, ahí está toda la concepción, digamos, dramática de la sexualidad humana, de que quien se va a hacer cargo de ella y de analizarla y de estudiarla a profundidad no es nada menos que un genio, el doctor Sigmund Freud, ¿sí? Y estuvo de alumno de Charcot, ¿sí? De hecho le propone algo, ¿no? A ver, ¿usted se acuerda? ¿Qué le propone? Bueno, sí, recuerdo que hace la traducción de los trabajos de Charcot. Es lo que le propone, sí, ninguna otra cosa. Yo le dije, ¿qué será? Hablando del complejo de Edipo, que es lo que le propone. Pero no solamente del trabajo, sino que Freud lo que hace es escribir las lecciones de los martes, que era cuando ¿No eran los miércoles? No, los miércoles de Freud. Sí. No, los martes eran los días que le presentaban a Charcot enfermos para que él hiciera ahí en vivo y a todo color delante de sus estudiantes un diagnóstico. Pero lo característico era que Charcot no conocía a los pacientes, se los llevaban sin saber absolutamente nada de ellos, y él hacía un diagnóstico precisamente como una forma de enseñanza a los alumnos que tenía ahí presentes. Y lo que era muy impactante para Freud es que no era una cuestión teórica. ¡Ay, bravo! Al fin aparecen los milagros. No era una concepción teórica. Señores, el psicoanálisis tampoco es una concepción, ni mucho menos una experiencia de diván teórico, ¿sí? No tenemos ahí los cuadernitos para dárselos al analizante y decirle, tiene que seguir todas estas reglas, acostado en el diván. No. Entonces, hay creación. Cuando definitivamente un médico como Charcot, y que fue, digamos, pero verdaderamente el genio de la época, porque no se sabía qué hacer con las manifestaciones de la histeria, ¿sí? Y empezaba a producir un grave problema social, porque las mujeres quedaban completamente inservibles para para cumplir los quehaceres que le correspondía a la mujer como un ser social. ¿Sí? Bueno, no sé, ¿ya votaban en ese entonces? No, todavía no. No, entonces,
lo que le correspondía a la mujer como posesión del hombre. Claro. ¿Sí? Porque si todavía no había el derecho al sufragio, pues entonces no eran ciudadanas del mundo. Eran definitivamente una posesión más de los seres humanos llamados hombres, nada de machistas, nada de machos. Nosotros aquí no confundimos al ser humano con un animal. Macho se utiliza en español, ¿sí?, para designar a un animal, ¿sí?, no para designar a un ser humano, o sea, a un hombre. Estamos en contra de ese epíteto degradante, ¿sí?, en la actualidad, que ya es a gritos, y que, bueno, no pueden definir a un ser humano por más canalla que sea. Será un canalla humano, pero no es un canalla macho, ¿sí? Entonces usemos el lenguaje también correctamente. Aunque podemos, digamos, usar el lenguaje para designar una bestialidad, ¿sí?, una conducta bestial, de bestias, ¿sí?, en el ser humano. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué se le ocurre a usted? Pues doctora, ya con el recorrido que va haciendo ahorita, me doy. Sí, porque es muy puntual para retomar desde Charcot hasta dar lugar a la creación freudiana, y la creación, como usted decía, no de cualquier manera, que suele ser criticada, subvalorada, me refiero a la creación de orden científico que propone Freud. Claro. Que ese es el orden. Insistimos en señalar en que no se trata de una universalidad científica, y en ese sentido el psicoanálisis sería inatacable. Sí, no. No, la propuesta es, y la seriedad de Freud en ese sentido es jugársela por esa vía, jugársela por la vía de hacer una creación de orden científico, y desde ahí al día de hoy la exigencia de nosotros es cómo poder sostenerlo todavía. Claro, y poder manejar algo que es muy importante. El psicoanálisis no es ciencia, porque no cumple con los requisitos epistémicos para que lleve semejante título. ¿Pero lo requiere? ¿Lo necesita? No. Entonces, en su actuar, en su vivir, en el acto concreto de creación, ¿sí?, directamente del caso por caso, ¿sí?, hay un acto de ciencia. Se necesita ciencia para escuchar a otro, y no escucharlo para manipularlo, ni para aconsejarlo, ni para guiarlo, ni para interpretarlo. Bueno, ahí usted toca un punto candente. La interpretación en el psicoanálisis es sumamente compleja, porque no es una hermenéutica, no, es sumamente compleja, ¿sí? Y muchas ocasiones pasan años en el análisis. Bueno, ¿qué no han dicho? De que si uno se acuesta 10 años o 12 años o 15 años en el diván del analista, uno está mal. Uno anda chuecón, ¿sí? Por eso las terapias breves, ¿no? Por eso la terapia conductista, que está ahorita, digamos, en un auge, ¿no? Modifiquemos la conducta del ser humano y resolvemos todos los problemas. No, pero ahora tenemos una novedad. Consulte usted su problema psíquico con la computadora. Y la computadora generosamente, si usted la sabe usar, generosamente le hablará amorosamente para que usted pueda psíquicamente resolver sus problemas psíquicos. ¿Será? Empezando por entender lo que dice, me refiero a que es un lenguaje completamente ajeno a nosotros. Bueno, a mí me sucede mucho una... ¿Usted no podría relacionarse amorosamente con una máquina? No. ¿De plano no? No. Bueno, estamos en contra del mundo. Sí. Porque el mundo hacia donde se dirige y hacia donde va es que la vida cotidiana, ya lo hemos visto en muchas películas, ¿sí o no? Que la vida cotidiana sea tan placentera que el ser humano ya no necesita comunicarse con otro ser humano, sino que ya tiene su máquina. Yo me acuerdo de una película en donde llegaba el hombre y su mujer, que era
una construcción, ¿cómo se puede decir? Tiene su nombre, esa construcción, pero ya actuaba a poderle quitar la gabardina o el saco o el abrigo. Y era nada más algo, ¿cómo se llama esto? No ficticio, sino... Un holograma. Holograma, gracias. Bueno, yo tengo derecho a faltarme la memoria, ¿eh? Entonces, un holograma. Pero ya el holograma podía interactuar en poder tomar la prenda del señor que llegaba a la casa y colocarla en su lugar. No, y era verdaderamente una belleza, ¿sí o no? ¿Cómo se dice aquí en México? Bueno, no sé si todavía se diga, era un cuero, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, cuero tiene que ver con la piel. Claro, sí. Claro. Y entonces vemos, con estos adelantos en el cine, que hacia dónde vamos, hacia dónde se dirige el mundo entero, es a que la máquina sea la resolución psíquica de la vida psíquica de los seres humanos. Para allá vamos. Hoy, pero creo que tenemos un problema porque cuando nace un ser humano, solamente por otro ser humano es que va a sobrevivir. Entonces, pues sí, ahí la máquina no sirve de nada. Si no hay otro ser humano que lo reciba, no tiene posibilidad. Qué bueno que todavía tenemos eso. Pero haga, digamos, elucubraciones de 50 años en adelante, ¿sí? Yo creo que en menos. Sí. En menos vamos a llegar a que eso no sea ni siquiera necesario. Sino que también haya una máquina que le hable. Sí. A ver, usted está muy convencido. Sí. Saque la información, Sí, doctor. es que ya ahorita que lo dicen ni 50 años, yo pienso, o sea, ya ahorita debe haber ya procesos de experimentación donde máquinas precisamente asistan no solo el parto, sino los primeros momentos, tiempos de vida de un ser humano, en la atención y como bien le decía ahorita usted a Mayra, la voz, que esté la presencia de la voz, la presencia de alguien que asista a ese ser humano en su supervivencia. Lo que me pregunto de inmediato es, ese ser humano recién nacido, ¿qué va a construir de la voz que lo nombra? De la voz mecánica, no importa. Pero lo que es imposible de anticipar es la construcción psíquica que ese pequeñito va a hacer de esa vivencia. Yo ya le contesto rápido. A ver si... ¿Cuál es? No va a ser necesario. Ese ser humano no va a necesitar lo que nosotros todavía necesitamos. El amor, la relación amorosa con los otros. Sí, no va a ser necesario. Pero ¿cómo van a poder sobrevivir los seres humanos, doctora, como si fuera nada más en esa situación? Bueno, yo me lo imagino como robots, pero sin... Humanizados, doctora. Sí. Porque ahorita mismo se va a hacer la carne artificial, se va a hacer todo se va a crear, es que sí, pero es máquina. Es máquina. Perdón, con lo que señala ahorita, doctora, me hizo pensar en que, bueno, al menos en mi caso, tengo una concepción romántica, completamente romántica del ser humano, la humanidad y demás. Lo que usted está señalando es que la construcción del ser humano que ahí se va a dar es el que se necesita para el siglo XXI y en adelante. ¿Y qué necesitamos? Todo el siglo XXII, XXIII, XXIV, ¿sí? Digo, porque va a haber humanidad para que todo eso se desarrolle. No nos tocará a nosotros los románticos, ¿no? Sí, pero eso va a suceder. El mundo va para allá. Entonces yo me imagino que habrá un robot psicoanalítico. Eso ya nada más es como consuelo. Sí. De hecho, me hace pensar justo en una película que apenas estaba en cines, que va en esas vías de, bueno, si bien ya no hay una computadora, pero sí hay la posibilidad de hacer por medios artificiales la copia del ser humano. Y que esa copia sea la que trabaje, lo que uno no quiere hacer, que la copia sea, ahora sí que el ser humano desechable, porque puede hacer lo que uno no quiere, pero se puede volver a copiar y es, ¿cómo se llama? Es que hay una palabra en inglés, pero no estoy tratando de hacer la traducción.
No, dígalo en inglés, al fin que ya todos somos bilingües. Bueno, eso es lo que creen los gringos. O sea, que es expendable, que es gastable, que es Sí, desechable. desechable. Y que hacia allá va, decir, bueno, si nos alcanza la tecnología ya no para el robot, para un ser humano artificial que pueda ser copiado al infinito, pero que sea ese desecho. Y en la película tratan a esa cosa como desecho. Como Claro. pues es el que hace las labores que nosotros no queremos hacer. Ajá. Bueno, pero sería verdaderamente creer que la felicidad de un ser humano está en que haya un robot que lo supla en todo lo que él, fíjense dónde está la trampa de la película, en donde él no quiera. Ahí ya hay un humano metido. ¿Sí? Pero el robot sigue siendo el que viene a complacer lo que en el querer del ser humano él decide no querer. No, Eso es lo que definitivamente no se ha resuelto. ¿Sí? ¿De qué sirve que haya una perfección en el robot? Mientras dependa de que está al servicio de, así sea, digamos, para darle un masaje, que duerma rico, en fin, ¿cuántas cosas podemos pensar de la felicidad absurda? Como si la felicidad de los seres humanos estuviera en, ya no voy a hacer yo lo que no quiero hacer. Y no nos damos cuenta de que ahí está lo humano. No quiero. No quiero. ¿Sí? 3 años de edad se llama la edad del no. Juan, no. No, ¿qué? Pero si ni siquiera sabes qué te voy a decir, hijo. No. Además, o sea, lo estructurante que puede ser para un sujeto la posibilidad de la ley, al menos para decir no. Es decir, eso como estructura, pues. Eso tiene que ver, digamos, con muchas profundidades de la creación freudiana. Bueno, pero hay que tener en cuenta, Freud era un genio. Lacan no, y Lacan lo reconocía. Yo no soy genio, yo enseño, soy un enseñador, ¿sí? El que creó, el que verdaderamente es la obra de un solo hombre, ¿sí? Es Freud. Por eso yo soy freudiano. Y creo que en esto que señala, es que pienso que es muy profundo cuando usted nos dice, cuando hay ya hay un sujeto, cuando dice no quiero, en cuanto a pensar lo que se produce en el sujeto, que nosotros podemos llamar felicidad, pero que discurre en la ambivalencia de lo psíquico. Eso es hermoso. Entonces... estamos bien divididos, ¿no? Sí. Pero muy bien divididos, porque somos principalmente ambivalentes. Bueno, no sé, ¿tenemos participación de nuestro público? Sí, doctora, sí. ¿Ya, ¿los tiene usted? Sí. Primero dice Nayeli Chávez Bardales. ¿Cuál película? La película se llama Mikey 17, si no me recuerdo. Ok. Después Alma Flowers. Buenas tardes, maravillosos doctores. Llegué tarde, corriendo con el caos de la ciudad. Les mando besos y apapachos. Pues muchísimas gracias, porque miren, de verdad, esta lluvia maravillosa que llueve cuando se le da su repajolera gana, y a veces ¿cómo se dice? A cántaros. Sí, la expresión está lloviendo a cántaros. Y luego se interrumpe, ¿no? Y pues el atascadero de coches. Entonces definitivamente yo creo que tenemos que volver a andar, es decir, a usar las piernas, porque de otra manera no nos vamos a desplazar, por lo menos en las cercanías que podemos hacerlo, ¿no? Claro. Porque no vamos a hacer, digamos, de aquí que nosotros estamos en el sur, no vamos a ir, pues no sé, al norte donde están las torres de satélite, no. Bueno, algunas personas sí lo pueden hacer. Y lanzaron una alerta, yo creo que por la cantidad de árboles que se cae, que hay que intentar guarecerse no debajo de un árbol, y o sea, en los traslados siempre es mejor esperar a que pase la lluvia en la medida de lo posible. Pues sí, en la medida de lo posible. Uno tiene que estar cargando puros estorbos, porque el primer estorbo, pues es un
paraguas gigante. Sí. Ahora ya los venden gigantescos. ¿Para qué? Pues para que más o menos cubran. Sí. Ahora, hay que llevar una gabardina, un impermeable, hay que llevar, digamos, zapatos especiales. Bueno, pues cambia definitivamente todo lo que uno puede encontrar de comodidad o de bienestar. Pero finalmente, bendita lluvia. Sí. Porque de veras mis plantas están a pedir de boca. Sí. Sí. Ya hay 2 comentarios más. Dice, ahí me voy a acercar. Melgo Kim, qué bello escucharlos. Igual, Melgo Kim, yo también soy romántica. Y después Giovanni Acuña. Saludos, estimados doctores. Saludos a la doctora Patricia y a la doctora Silvia Heiser. Disfruten esa maravillosa lluvia en casa. Ay, muchas gracias. Qué padre. Bueno, ¿qué es un padre? Algo definitivamente complicadísimo desde lo psíquico. Pero podemos adelantar en que, a ver, vuelva a leer el Edipo. Sí. Es decir, Freud se inspira en un mito. Pero hay que estudiar históricamente lo que era el mito en esa época, en esa comunidad de seres humanos. Sí, nos dice la definición: conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. En su forma llamada positiva, el complejo se presenta como en la historia de Edipo Rey. 2 puntos. Deseo de muerte del rival, que es el personaje del mismo sexo, y deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto. Pero deténgase, en la primera parte, la positiva del complejo de Edipo que hace Freud, crea personajes. Sí. Entonces eso habla de la creación psíquica que tiene el niño, que tiene la posibilidad el niño, cuando ha entrado ya en un desarrollo de contacto con su madre y con su padre. Sí. Ahora, ¿cuántos padres ausentes tenemos aquí? La mitad de la población, doctora. Esa es la estadística. En México, la mitad de la población vive sin la presencia física del padre. Ok. Pero como la construcción del padre es psíquica, inconsciente, no se queda ausente. Es decir, no está el de carne y hueso, pero está el psíquico. ¿Sí? Y hay que ver, cuando nosotros tratamos niños en la clínica, cómo los niños se expresan. Estos que no han tenido la presencia física, cómo expresan la añoranza. ¿Sí? Y pueden decir, bueno, yo no tengo papá. Y es así como una situación vergonzosa y avergonzante. Exactamente. Sí. Bueno, adelante. Sí. Y, bueno, deseo de muerte del rival, que es el personaje del mismo sexo, y deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto. En su forma negativa se presenta a la inversa. Amor hacia el progenitor, que ahí ya hay una modificación porque ya no es un personaje, ya es el progenitor del mismo sexo, y odio y celos hacia el progenitor del sexo opuesto. Bueno, si se dan cuenta, para que nuestro público pueda absorberlo con claridad, no se preocupen, tenemos todavía el resto del mes para seguírselos platicando, repitiendo y explicando cada vez más esto de que primero hay una creación de personajes y la dinámica del amor y de la dinámica de la rivalidad, que es una característica de la sexualidad humana. Pero qué curioso, ¿por qué si es de la sexualidad humana, por qué tiene que haber necesariamente un padre de carne y hueso para que ahí, digamos, desemboque la dinámica psíquica? No, puede crear un personaje. Como tantos niños que tienen su personaje invisible, que no lo pueden ver los otros, pero que él se relaciona con ese personaje. Bueno, esas son las posibilidades psíquicas. Entonces, el padre siempre existe, aunque físicamente esté ausente. Sí.
De hecho, dice, estas dos formas, tanto la positiva como la negativa, se encuentran en diferentes grados en la forma llamada completa del complejo de Edipo. Ajá. Ahora, después tenemos que explicar que cuando utilizamos el término positivo y cuando utilizamos el término negativo, no esté cargado para nuestro público de valores morales. Claro. Que positivo sea bueno y que negativo sea malo. No, no se trata de eso. Es una lógica que Freud desarrolla y la aplica precisamente porque, acuérdense, está creando una nueva psicología de ciencia natural para neurólogos, porque la psicología de su tiempo no servía. No servía para la neurología. No podía dar cuenta, por ejemplo, neurológicamente sí, del ataque histérico, pero no podía dar cuenta de lo psíquico del ataque histérico. Entonces se requería una nueva psicología. Eso es el psicoanálisis. Doctora, tenemos más comentarios. Ok. Sí. Dice Giovanni Acuña, me di cuenta que les dije casa como si fuera una familia. Así se ven, qué envidia. No, es que sí somos. Espérense, después del programa compartimos, ya sea. Pero sí hay convivencias, digamos, de familia, indudablemente que sí. Nada más que no tenemos ni nos permitimos que se trasladen los conflictos eróticos de las familias a la relación entre nosotros. Eso marca una diferencia radical. Hay más. Óscar Hernández dice, hola doctora Heiser, buenos días. Y buenos días compañeros del centro. Al escucharlos me hacen pensar en un futuro donde ya no sea una necesidad la relación con una persona. ¿Cuál sería el lugar de la soledad? ¿Cuál sería el lugar de la soledad y del sentimiento de desvalimiento? Además, que está encubierto el valor del ser humano que recibe este tipo de atención mecánica y digital, como un desecho, aunque sea la propuesta, el aparente cuidado. No, muy bien, muchas gracias. Nuestro colega Óscar se permite hacerse preguntas importantes. No quiere repetir entonces dónde quedaría el asunto de la soledad como afecto humano, ¿sí? El de la desvalimiento. El desvalimiento, que es otro de las intensas vivencias del ser humano. Y dice, tal cual la pregunta es, ¿sí? ¿Cuál sería el lugar de la soledad y del sentimiento de desvalimiento? Además, es que nos están poniendo varios comentarios y se mueven. Sí. Ya se fue. Sí, ya está. No, pero afortunadamente falla. Sí. A ver, miren, les vamos a enseñar, le vamos a transmitir al público algo de lo cual nosotros disfrutamos. Cuando algo nos falla, ¿sí? Nos hace inmediatamente creativos. Sí, claro. Entonces no lo vivimos como una tragedia o como una desgracia o como una deficiencia. Eso es lo padre de ser psicoanalista. Que cuando algo nos falla, inmediatamente viene la respuesta creadora, creativa. No para nada. O la paralización. También. No, al contrario, todas estas vicisitudes nos permiten dinamizar nuestra participación y el pensamiento. Por eso vivimos bien, doctora. Por eso ese ambiente que transmitimos es pues un ambiente de felicidad. Pues sí, porque si cada vez que hay un equívoco o que las cosas no nos funcionan bien, nos volvemos creativos, pues eso es una alegría del espíritu. Sí. Bueno, ¿ya lo solucionó? Estamos en eso porque como llegaron varios comentarios, se van recorriendo y ya no aparece. Sí. Ya lo tengo. Ya los tiene aquí otra compañera. Nos dice, sí, me hacen pensar en un futuro donde ya no se necesite la relación con una persona. ¿Cuál sería el lugar del sentimiento de desvalimiento? Además, que está encubierto, ¿en cuál?
Es que ya se le confundió. Sí. Espérame. Es que lo tercero es el valor del ser humano. Sí. Como Eso, sí. tratado como desecho en el aparente cuidado personal, pero tratado como desecho siendo cuidado por un robot. Exacto. Totalmente de acuerdo. Ujú. Bueno, nada más imagínense la complejidad de lo psíquico. A ver, nos están haciendo una seña. Sí, que ya me lo mandó Omar, pero ya qué lo resolví. Ya. Sí. Ven, aquí todos cooperamos. Ok. Sí, ¿cuál sería el lugar de la soledad y del sentimiento de desvalimiento? Además, que está encubierto el valor del ser humano que recibe ese tipo de atención mecánica y digital como un desecho, aunque sea la propuesta del aparente cuidado. Así es. Bueno, creo que Oscar, nuestro colega, nos llevó, digamos, a una reflexión muy profunda, ¿sí? Sobre todo en esta última parte, en donde ella da por hecho que el resultado sería que uno se convirtiese en desecho. Pero para llegar, digamos, a que un ser humano en su psique se experimente como desecho, todavía tenemos un sinnúmero de posibilidades antes de llegar, digamos, a esa realización. Lo que sí se está realizando es que la vida cotidiana de los seres humanos es ahora a través del celular. Esa es la vida cotidiana, ¿sí? Y cada vez que no tenemos el celular, bueno, lloramos, nos angustiamos, empezamos a ver el objeto sagrado, ¿dónde lo dejamos? Pues es que sí. Sin embargo, el ser humano puede también irse independizando, porque ya hay propuestas de enfermedades definitivamente psíquicas, emocionales y físicas, por el uso del celular de esta manera. Hay una atrofia en las posibilidades, digamos, sobre todo de la creación, del pensamiento, del gusto de estar vivo. Eso lo afecta. Generalmente la gente que es muy, muy apegada al celular tiene un tono deprimido, tiene un tono afectivo de depresión y se compensa y se consuela con el celular. Bueno. Sí, tenemos más mensajes, doctora. Okay. Rosa Hernández nos dice: con el gusto y alegría de escucharlos, en relación a lo que nos comparten, me hacen pensar que si bien los romantizan la inteligencia artificial en una vida robotizada, sigamos apostando por la fuerza de la voz del Padre en la vida psíquica de los seres humanos. Saludos cálidos y afectuosos. Ay, la voz del Padre, definitivamente. Yo me acuerdo que yo temblaba. Sí. Silvia, ay, mi madre, mi padre, mi abuela, mi bisabuela, Jesús, qué horror. Sí, mande papá. Sí. Bueno, no se refiere únicamente a esa voz del Padre física, en la convivencia física, sino la voz del Padre psíquica. El cómo un padre puede hablarnos, esté presente, ausente, muerto o vivo. Porque esa es una creación y construcción nuestra. Entonces podríamos hacer un gran beneficio psíquico de construirnos un padre amoroso permanentemente, aunque el de carne y hueso sea inclusive un canalla. Claro. Tenemos esa protección siempre y cuando no perdiendo la cordura. No. Porque al rato, si decimos Mayra, Gaby, Ingrid, Valeria, Germán, Patricia, Alan, Giselle, ¿sí? Mande. No, imagínense, sería catastrófico. No. Creo que podemos recurrir a la creación amorosa interna propia de uno, de tener un padre amoroso, porque eso sería en beneficio de nuestra salud psíquica. Y lo podemos hacer. Doctora, y ahorita con lo que usted menciona, me permite subrayar que justo toda esta complejidad que hemos estado investigando al respecto de cómo se construye un padre psíquicamente, cómo opera en lo psíquico el padre en presencia, el padre
en la realidad. De carne y hueso. De carne y hueso, gracias. Es inclusive una propuesta revolucionaria lo que ahora nuestros tiempos nos demandan, en donde si ese hombre, ese padre ha fallado, hay que destruirlo. Es poder dimensionar la importancia que tiene en la dinámica psíquica la consolidación de un padre amoroso, de un ordenamiento, de una entrada a la ley amorosa, de un llamado a vincularme con el otro en este reconocimiento de los afectos, en la hostilidad, en la ternura, es decir, de hacer la dinámica propia psíquica, que no la vamos a borrar con ningún discurso, que se da desde el momento en el que nacemos. Bueno, se va desarrollando, pero son sus condiciones, y las condiciones están puestas para que eso se desarrolle. Que no hagamos de este empuje social la destrucción de esa figura por todas las implicaciones que estamos descubriendo que tiene, ¿no? Es un llamado amoroso ahorita lo que usted hace a darnos cuenta de la importancia del padre. Por un lado la importancia, pero el poder que nosotros tenemos psíquico, ese no nos lo quita nadie, ni el diablo. No, claro. ¿Sí? Entonces, podemos tener una claridad analítica, claro, esto se construye en el análisis, una claridad analítica de qué fue mi relación con mi padre, digamos, de carne y hueso, o con el ausente. Sí. ¿Me explico? Pero eso es una experiencia analítica. Sobre esa situación analítica, en lugar de salir cada vez más enojado, envilecidos, más tristes, más depresivos, recuerden que así como construyeron ese padre feroz, pueden construir un padre amoroso para ustedes. Bueno, el mío, sí, el real fue todo eso, pero el que yo puedo construir, claro, después de una experiencia analítica, es un padre amoroso. Sí. Pero es verdad, hay una condición después de una experiencia analítica. Sí. Solo no se puede. No, y además es una propuesta, doctora, me parece que viene a ubicar al sujeto en relación a él mismo, reivindicarse con respecto al amor a él mismo. Porque pensaba, por ejemplo, en todos estos padres que dicen, bueno, mi padre fue así, pero yo no quiero ser un padre así para mi hijo. No es resarcirlo en el acto directo para un otro, sino para mí. Primero, porque de lengua me como un plato que va a tener, digamos, la conciencia cuando somos inconscientes en la construcción afectiva, y entonces cómo se van a colar todos los sentimientos hostiles y de odio, digamos, que él mismo recibió de su padre, los va a depositar en su hijo. Sí. Porque no está en lo conductual, justamente. No está en lo conductual. No, entonces, está en la dinámica psíquica. Exacto. Entonces, cuando a nosotros esto sirve, pienso, para dar luz al respecto de que cuando hablamos del amordio, no hablamos de conducta. Bueno, entonces, mujeres del siglo XX, ¿sí? No, mujeres del siglo XXI, ¿sí? Algo que yo, digamos, pediría al auditorio en general es: no se amarguen con el discurso que está puesto ahora en destruir la imagen amorosa de un hombre, ¿sí? Porque de veras vamos a una experiencia verdaderamente de autodestrucción anímica. Somos dos diferentes. Existen los hombres y las mujeres. Y después se da dentro de eso, dentro de la dificultad corpórea de ser, digamos, condescendientes con el cuerpo que nos tocó, porque el heterosexual tiene las mismas perversiones que aquel que da el paso a ser feliz en una homosexualidad o en un lesbianismo, o ya iremos tratando las otras letras. Pero lo más consistente para hablar, digamos, de esta otra vía de la sexualidad es tener muy claro que es un padre. Y que el padre psíquico tiene que ver con la homosexualidad,
y el lesbianismo. ¿Sí? Entonces la pregunta, que bueno, si hay un padre en el lesbianismo, si hay un padre en la homosexualidad, lo hay porque es así como nos van a salir los dientes fijos, lo hay en lo psíquico, es una creación psíquica, el padre es una creación psíquica propia de la especie. ¿Usted qué quiere decir? Me quedé pensando también, doctora, en la pregunta de nuestro compañero Oscar. Oscar, claro. Sí, por cómo señala la palabra valor. Es decir, que en su pregunta va muy claro dirigido al valor. Él pregunta de la soledad y del desvalimiento. Entonces, con lo que dice usted ahorita, pensaba digamos como en dos dimensiones. Por un lado, usted mencionó hace rato la posibilidad que se ofrece hoy en día con los teléfonos celulares y demás. Entonces lo pensé valor en un sentido tal cual de mercado, en un sentido económico. Hay que nombrarlo. Que claro. Sabemos que se negocia y tiene un costo-beneficio, la soledad y el desvalimiento. Es negocio, punto. Más allá de eso, o bueno, simultáneamente pensaba en algo que decía Gisela al inicio del programa en cuanto a la subjetividad. Entonces, creo que, y eso abre por excelencia el lugar, la vigencia del psicoanálisis atemporalmente, que podemos sostener un valor de la soledad, un valor del sentimiento de desvalimiento en lo psíquico. Ah, sí, indudablemente. Y en ese sentido, por eso recordaba lo que decía Gisela al inicio, que es el valor de la subjetividad. Así es. Y que desde ahí, en la construcción que podemos hacer psíquicamente de un padre, pues pienso, ¿cómo si no, en ese sentido, tiene un valor fundamental la soledad y el desvalimiento? Para nosotros, como dice mi colega y lo subraya muy bien, la pregunta de nuestro otro colega, Oscar, ¿sí? Sabía muy bien lo que nos iba a proporcionar al grupo, porque eso tiene que ver definitivamente con la dinámica de la vida psíquica del analista. La vida psíquica del analista es analizarse él mismo permanentemente hasta que dice bye bye a este mundo. Entonces, no hacemos nada más una experiencia analítica una vez, no. Estamos permanentemente, nada más que lo dijo mi colega de una manera muy bella. Es decir, la soledad y el desvalimiento son constitutivas, ¿sí? Son experiencias constitutivas del ser humano, que en un análisis vivencial, ¿sí? Dan definitivamente otra posibilidad. Entonces, ¿qué lugar en cuanto a la robótica? Bueno, definitivamente no tiene lugar. Es imposible. Que un pobre robot diga, a ver, te voy a consolar de tu soledad. O voy a resolver tu desvalimiento. ¿Sí? Como, Sésamo, levántate. No, Sésamo, ábrate. Está bien la confusión de la Biblia. Sí, claro. Con toda la aventura de los piratas, ¿no? Claro, sí. Claro. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ya son las 12, pero... No, la 1. La 1. 2. Ok. Pero podemos seguir. No, vamos a ser cumplidos. Nada más los comentarios mensajes, sí son vitales. Alma Flowers nos dice, en relación al Edipo, doctora, me imagino que es una característica de polarización, ya que viaja de uno a otro indistintamente. ¡Bravo! En un mito que encarna la existencia de la ley como existencia que se transgrede, como otra polaridad, creo. Me encanta porque en eso del mito de Edipo parte del equívoco con el oráculo y su interpretación. Una cosa es tomada por lo que no es. Me parece una fuente primera, tal vez. Y como decían antes, cuando se decía mande, decía el padre, mando yo. No, pero sí es una reflexión muy absolutamente puntual en cuanto que no nos vamos a quedar
más que cortos cuando termine el mes y dejemos de hablar del Padre. Lo que nosotros podemos esperar es que haya una dinámica creativa en el público que nos escucha. Si esto sirve para que haya transformaciones psíquicas en su vida, estamos cumpliendo la misión. De eso se trata. ¿Tan tan? Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.